multimillonario grita a camarera, ella revela una frase inesperada que congela el restaurante. Era una noche típica en uno de los restaurantes más lujosos de la Ciudad de México. Laura, la joven camarera de 28 años, se movía entre las mesas con una sonrisa que ocultaba el agotamiento de un día siempre intenso. Era un lugar donde las apariencias brillaban y donde ella, proveniente de una familia humilde y con la carga de cuidar a su madre enferma y a sus 2 hermanos menores, se sentía como un pez fuera del agua. Esa noche, la tensión era palpable. La sala estaba llena, las conversaciones resonaban al compás de una música suave, pero en el aire había un nudo de ansiedad. De repente, las puertas se abrieron de par en par y, como un huracán, entró Eduardo, el multimillonario conocido por su arrogancia y por hacer temblar a los más valientes. Con su presencia, la atmósfera cambió, todos los ojos se posaron sobre él. Su figura imponente y su traje caro parecían gritar que exigía un servicio impecable. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que atenderlo sería un reto, pero su instinto de supervivencia la empujó hacia su mesa. Mientras se acercaba, su mente se llenó de dudas. ¿Sería suficiente su esfuerzo? Se preguntó si podría mantener la sonrisa mientras su corazón latía con fuerza, su respiración se tornaba irregular y su estómago lanzaba señales de tensión. Cuando llegó, su voz tembló un poco, pero intentó proyectar seguridad. Buenas noches, ¿cómo puedo ayudarte? Sin previo aviso, Eduardo la miró con desprecio y gritó, no tengo tiempo para tus tonterías. ¿No entiendes que estoy pagando por el mejor servicio? El eco de sus palabras resonó en cada rincón del restaurante, todos quedaron paralizados. Laura sintió que el mundo se reducía a un instante de dolor. Las palabras de su abuela aparecieron en su mente, claras y firmes, el respeto es la base de toda relación. Ese instante desgarrador la hizo dudar. Pero, ¿debía dejar que su dignidad se aplastara bajo el peso de la arrogancia? En un impulso, y con el corazón en la boca, soltó, la riqueza no define a la persona, los valores sí. Un silencio absoluto descendió sobre el lugar. Los murmullos comenzaron a esparcirse entre los comensales, algunas miradas se enfocaron en ella mientras otros se reían, confundidos por la osadía de una simple camarera que se atrevía a desafiar a un hombre poderoso. Laura sintió cómo su cuerpo se tensaba, su mente se debatía entre el miedo y la determinación. El vértigo de su valentía la detuvo en seco, no solo estaba defendiendo su honor, sino el de su familia y todos los que habían sido menospreciados. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión aumentó. Laura observó cómo el rostro de Eduardo se transformaba, una mezcla de sorpresa y furia que contrastaba con la curiosidad de quienes le rodeaban. La angustia que la acompañaba se fundía con una creciente confianza, había revelado su verdad. Pero, ¿cuál sería la consecuencia de ello? Mientras los pensamientos se agolpaban en su mente, la posibilidad de ser despedida, o incluso peor, de ser humillada ante aquellos que la habían mirado con expectación, la atemorizó profundamente. La sala parecía sostener el aliento, preguntándose qué pasaría ahora. Laura sabía que había cruzado una línea, y en el fondo, anhelaba lo que podría surgir de esta confrontación. Pero, ¿qué ocurriría si, en su valentía, se perdía todo lo que había luchado por mantener? El ricochet de sus palabras llenó el aire con un desafío palpable, mientras quedaba atrapada en un tira y afloja que amenazaba con desbordarse en cualquier momento.
Su próximo movimiento podría definir no solo su historia, sino también la conexión inesperada que comenzaba a gestarse en el aire. Laura sintió que el tiempo se desaceleraba mientras observaba a Eduardo. Cada segundo parecía una eternidad. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero había algo diferente en su reacción. Aunque el miedo a la represalia se cernía sobre ella como una sombra opresiva, también había un nuevo fuego que ardía en su interior, alimentado por el respaldo de su verdad. Eduardo, en medio de esa tormenta de emociones contradictorias, no podía hacerse a la idea de que una simple camarera se atrevería a desafiarlo. La presión de la mirada de los demás le incomodaba, el silencio lo obligaba a confrontar no solo a Laura, sino también su propia imagen de hombre invulnerable. ¿Cómo había llegado a tal punto, el más poderoso en la sala, siendo cuestionado por alguien a quien siempre vería como una inferior? La respiración de Laura se hizo más profunda. Sabía que no podía retroceder en ese instante. Había dicho lo que sentía, había empezado a forjar una chispa de cambio y no había manera de que su voz se apagara ahora. Entonces, con un movimiento casi imperceptible, decidió que también podía aprovechar esa energía. Era el momento propicio para reflexionar sobre lo que significaba realmente su trabajo, la dignidad detrás de cada servicio que ofrecía. Decidió que no había que asumir la actitud de sumisión que otros esperaban de ella. Alzó la cabeza y, aunque la duda asomaba, se enfocó en el sentido urgentemente real de su propia valía. Miró a su alrededor y vio los rostros expectantes de los clientes, algunos admirativos, otros satisfechos de ver una desafiante respuesta. Solo soy una camarera para algunos, pero estoy aquí porque quiero crear algo más grande, a pesar de este trabajo. Mi ambición no se mide en su riqueza. Sus palabras resonaron con fuerza. La sala permaneció en silencio, la tensión palpable, pero había algo en el aire que sentía que se relajaba. Laura no había planeado convertir ese instante en una declaración personal, simplemente brotó de su interior una realidad que había estado guardando muy dentro. Era consciente de que cada día no solo estaba esforzándose por llevar un plato más a la mesa, sino por aspirar a más en su vida. La esperanza de un futuro que le permitiera apoyar a su familia y, a su vez, alcanzar metas que parecían inalcanzables. Sin embargo, el silencio repentino fue interrumpido. Eduardo se recuperó de su shock inicial y, en lugar de gritar, una sonrisa sardónica se dibujó en su rostro. ¿Me estás desafiando, camarera? ¿De verdad crees que esto es una lucha de valores cuando estás aquí, sirviendo la comida que otros esperan con ansias? ¿Qué crees que puedes lograr al desentonar en este lugar? Dijo, su tono lleno de burla y desprecio. Laura sintió como la ansiedad regresaba, pero esta vez se centró. No permitiría que sus palabras la debilitara. Quienes sirven pueden cambiar la historia de aquellos a quienes atienden, solo si creen en sí mismos, respondió, sin perderse en la trampa de su provocación. La respuesta de Laura no solo fue valiente, fue reveladora. La importancia de su labor se manifestaba en ese momento de verdad. Pero en su interior, comenzó a preguntarse, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llevar esa búsqueda de su valor personal? Se enfrentaba a un dilema crucial. Seguirse alineando en un mundo que generalmente despreciaba su posición o señalar su camino hacia un futuro liderado por sus convicciones. La sala volvió a caer en el silencio. Los murmullos cambiaron a susurros, y la mirada de Eduardo se tornó más seria. Había un desafío implícito en el momento, una conexión en el aire que desdibujaba las líneas entre el poder y la vulnerabilidad. Mientras Laura enfrentaba la realidad ante ella, sintió que una nueva determinación comenzaba a asomarse en su interior. Tenía que planear su siguiente movimiento, suficiente para cambiar el rumbo de su historia, pero eso la llevaría por un camino lleno de incertidumbres. Mientras las miradas continuaban fijándose en ella, supo que aquella confrontación no terminaría ahí. Había comenzado una lucha por su futuro, con un objetivo que iba más allá de su situación actual.
¿Podría capitalizar su valentía y transformar esa chispa en el fuego de su renacimiento? Una mirada de desafío de Eduardo le ofreció quizás una oportunidad más profunda que jamás imaginó. La conexión crecía en el aire, y su siguiente decisión podría cambiarlo todo. Laura sintió cómo su mente empezaba a agitarse dentro del tumulto emocional que había provocado su desafío. La sala, que antes se sentía como un espacio opresivo, ahora parecía un campo de batalla donde se definirían sus futuros. ¿Era su valentía un acto de locura o un paso valiente hacia su propio empoderamiento? La respuesta a esa pregunta latía en su interior, empujándola hacia adelante. No era solo una camarera, se dio cuenta de que, en ese momento, estaba eligiendo ser una voz, un símbolo. Tras un instante de contemplación, un pensamiento apareció con claridad: su trabajo significaba más que simplemente un salario. Ser camarera era participar activamente en la vida de los otros, cada plato que servía era una interacción con el mundo, un acto de conexión. Esa conexión podía ser el primer paso hacia su transformación personal. Decidida, hizo un paso firme hacia Eduardo. La burla en su rostro apenas ocultaba el desconcierto. Puedes ridiculizarme, pero la verdad es que esta camarera tiene más meta que muchos en este lugar, afirmó, su voz finalmente resonante, con una firmeza que antes no había sentido. Vio cómo la incomodidad destilaba en las miradas alrededor, una mezcla de apoyo y sorpresa, y se sintió aliviada de que su lucha no fuera en vano. Una chispa de descaro brilló en sus ojos. Era consciente de que había muchos como ella, invisibles tras los nombres que otros los daban, y esa noche era su oportunidad para brillar. Este no era solo su momento, era el momento de todos aquellos que nunca tuvieron el valor de alzar la voz. Sin embargo, ¿cómo podría canalizar esa energía y convertirla en un cambio real más allá de la confrontación? Al mirar a su alrededor, Laura ve a varios clientes, cada uno inmerso en sus propias rutinas y anhelos, perdidos en un mundo que parecía ignorar lo que ella representaba. Pero en el fondo, a través de su rara valentía, comenzaba a vislumbrar los contornos de su propósito. La realidad era que tenía que aprender a utilizar la incomodidad como motivación. En este entorno es fácil verte como un número o una anécdota, pero yo elijo convertirme en la historia, continuó Laura, sintiendo una oleada de fuerza que le acompañaba. Puede que esté aquí sirviendo, pero esto es solo el principio. Estoy aquí no solo para servir, sino para aprender y quizás, algún día, liderar. Las palabras fluyeron como un torrente, su voluntad trascendiendo el miedo. Eduardo, frustrado por la falta de reacción de la sala, apretó los dientes, intentando desviar la atención sobre lo que acababa de suceder. Pero el impulso de Laura ya había surgido como un río desbordante, ella sabía que cada palabra se sumaba a su transformación. De repente, el aire se cargó de tensión a medida que la interacción entre ellos se intensificaba. Se atrevió a mirar al resto de los presentes, y su mirada se encontró con algunos que la animaban silenciosamente. En ese instante, ella comprendió que el cambio no se consumaría en una sola conversación, sino que requeriría dedicación y evaluación continua de su camino. Reconocer su valía no era el fin, sino un comienzo desafiante. La presión en el ambiente aumentó, y Laura podía sentir que su lucha empezaba a resonar más allá de sí misma. A medida que se erguía con una resistencia renovada, también se formulaba un nuevo dilema: ¿cómo podría capitalizar este momento en una trayectoria más amplia hacia su transformación personal y profesional? La jornada que recién había comenzado parecía interminable, y mientras Eduardo ponía los ojos en blanco, intentando desestabilizarla con su desprecio, Laura sabía que el camino hacia su autorrealización no sería nada fácil. Había iniciado algo que prometía cambiar no solo su vida, sino su propio concepto de lo que significaba tener valor. A medida que la noche avanzaba, Laura sentía un nuevo desafío. No solo debía buscar su voz, sino también entender cómo utilizarla para dar forma a su destino. La confrontación la había empoderado, pero el verdadero reto sería
sostener esa fuerza. En la penumbra de esa experiencia, Laura comprendió que tenía que crear un plan, una estrategia que le permitiera crecer más allá de los muros incrustados por las expectativas ajenas. Con una chispa de determinación, se preguntaba, ¿qué paso debo dar ahora para cumplir mis aspiraciones y cambiar el rumbo de mi historia? Estaba a punto de enfrentarse a la mayor decisión de su vida, y la incertidumbre latía en su mente, como un eco constante, esperando ser explorado. Entonces, antes de permitir que la duda la invadiera, tomó una gran bocanada de aire, el viento de cambio soplaba a su favor, y ella debía estar lista para aprovecharlo al máximo. La mirada desafiante de Eduardo prometía que su historia apenas comenzaba. Laura dio un paso atrás, tomando distancia de la confrontación y permitiendo que la adrenalina fluyera por su cuerpo, consciente de que la tensión en la sala se había transformado en algo palpable. Sentía el latido de su corazón resonar en sus oídos, pero en lugar de sucumbir al miedo, usó esa energía como combustible. Era el momento de actuar, de tejer su futuro más allá de la efímera victoria de aquel instante. Consciente de que había dado un primer paso importante, empezó a elaborar un plan. Sabía que cada día en el restaurante era una oportunidad para reafirmar su identidad, un lienzo en blanco en el que podía pintar su historia. Decidida a no ser solo una figura más, sino a convertirse en una fuerza de cambio, Laura se propuso observar y aprender de cada interacción, de cada cliente que cruzaba la puerta. La primera tarea fue profundizar en su entorno inmediato. Las conversaciones de los clientes, sus reacciones y preferencias se convirtieron en su laboratorio personal. Identificó patrones en el comportamiento de los habituales y pronto comenzó a adelantarse a sus necesidades. Si alguien mostraba descontento, Laura intercedía antes de que la queja llegara a cocinas o gerencias. Esta proactividad comenzó a marcar su reputación. Al mismo tiempo, Laura se dedicó a mejorar sus habilidades de comunicación. Se inscribió en talleres de oratoria y comunicación no verbal que le prometieron ayudarla a expresar con claridad su visión y hacer que su voz se escuchara. Cada lección fue un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad. Después de cada sesión, se sentía más fuerte, más capaz. Empezó a practicar en el espejo, ensayando su postura, su entonación y su capacidad para captar la atención. A medida que se adentraba en esta nueva etapa, Laura se dio cuenta de un aspecto esencial: necesitaba rodearse de personas que compartieran su deseo de crecer. Comenzó a formar alianzas dentro del restaurante. Quiso atraer a otros compañeros a sus reflexiones sobre la importancia de reconocer sus talentos y aspiraciones. Durante las pausas, se organizaban pequeñas charlas informativas que abordaban temas desde la autoconfianza hasta la gestión del tiempo. En esos momentos, él les daba voz y promovía el intercambio de ideas. Un buen día, mientras servía una mesa, una cliente se mostró especialmente interesada en la conversación y la interpeló. Su nombre era Patricia, una emprendedora en el sector gastronómico. Al final de la charla, Patricia le comentó: tienes una pasión única por lo que haces. No dejes que eso se apague, y le entregó su tarjeta. La chispa que encendió aquellas palabras fue como ver la luz al final de un túnel oscuro. Laura sintió que las posibilidades se expandían ante ella. Sin embargo, cada pequeña victoria estaba acompañada de nuevas preguntas. ¿Cómo podría asegurar que ese crecimiento personal fuera sostenible en el tiempo? ¿Realmente estaba lista para dar el salto hacia un ámbito profesional más amplio, fuera del entorno conocido del restaurante? La incertidumbre le dejó un sabor a fuego en el pecho, como si cada paso que daba sobre esa cuerda floja de ambición abriera nuevas vías, pero también revelara el abismo de la duda. Cada noche, Laura retiraba su uniforme con un sentido renovado de propósito, sintiéndose cada vez más ligada a sus sueños. Sin embargo, a medida que sus esfuerzos comenzaban a dar frutos, sabía que había un nuevo reto en el horizonte. Eduardo no la dejaría en paz tan fácilmente. Si quería perseverar, tendría que estar lista para enfrentar su desafío más temido.
El futuro se dibujaba incierto, pero las ganas de seguir avanzando la hacían sentir viva. Sabía que el momento de confrontar a Eduardo nuevamente se acercaba, y que esta vez su intercambio no se limitaría a las palabras. Tendría que demostrar que su voz no solo valía por lo que decía, sino por las acciones que respaldaban su determinación. Con el eco de la conversación con Patricia resonando en su mente, Laura se prometió que no se detendría. Lentamente, su visión comenzaba a tomar forma, un camino hacia el empoderamiento personal que, aunque lleno de obstáculos, estaría dispuesto a conquistarlo. La pregunta era, ¿cómo se prepararía para lidiar con el peso del pasado mientras tejía su nuevo destino? La respuesta se acercaba, dispuesta a revelarse en el momento más inesperado. Laura había llegado a un punto de inflexión. La determinación que había cultivado en los últimos meses le daba una nueva perspectiva sobre las dinámicas en el restaurante. Cada cliente que entraba, cada conversación que sostenía, se transformaba en una lección invaluable. Ella comenzó a ver el lugar no solo como un trabajo, sino como un campo de entrenamiento para su ambición. Un día, mientras acomodaba las mesas, la puerta del restaurante se abrió y entró un grupo ruidoso. Entre risas y charlas parecía llamar la atención de todos. Sin embargo, fue un hombre en particular quien se destacó, un hombre de negocios, vestido con un traje elegante, cuya presencia imponía respeto y cierto temor. No tardó en que su actitud altanera se hiciera notar. Al instante, decidió que el menú del día sería un blanco perfecto para sus críticas. Laura lo observó desde la distancia, sintiendo cómo el sistema de la sala comenzaba a tambalearse a medida que el cliente expresaba sus quejas en voz alta. Mientras otros compañeros intentaban complacerlo, ella evaluó la situación. El miedo y la prisa dominaron el ambiente. Sin embargo, en lugar de sentir pánico, su mente se activó. Recordó todo lo que había aprendido sobre la comunicación y el dominio del entorno. Decidió que este sería su momento. Con un profundo respiro, se dirigió hacia el hombre. «Hola, soy Laura, ¿cómo puedo ayudarle hoy?», dijo, tratando de proyectar una calma que aún no sentía del todo. «Este plato es inaceptable. No sé cómo se atreven a servir algo así», respondió, ridiculizando a su alrededor. Laura mantuvo la mirada en él, recordando el fuego que sentía en su pecho. «Entiendo, y aprecio que nos comparta su opinión. Cada comentario nos ayuda a mejorar. Si me permite, puedo hablar con la cocina para que le prepare algo más acorde a sus preferencias. Lo haré de inmediato». El hombre arqueó una ceja, sorprendido por su audacia. Mientras se daba la vuelta para ir a la cocina, sintió que todos los ojos estaban sobre ella. El murmullo de los demás clientes estaba impregnado de curiosidad. Ella no se detuvo a pensar. Las palabras de Patricia resonaban en su mente, «No dejes que eso se apague». Era el momento. Regresó rápidamente, poco después, con una nueva propuesta. «Si le parece, puedo ofrecerle un platillo exclusivo que hemos preparado recientemente. Estoy segura de que le sorprenderá». La pregunta hacia el hombre no eran solo sobre sus preferencias culinarias, sino también sobre su disposición para dejar atrás su malestar. El silencio llenó la sala, y todos esperaban lo que el hombre diría. Fue en ese instante en que, sin previo aviso, el cliente lanzó una frase que dejó a todos estupefactos: «No puedes exigir nada de alguien que no sabe hacer su trabajo». Ese comentario hiriente era una prueba palpable de su superioridad, un intento de humillarla ante los demás. Pero allí estaba Laura, con un nuevo ímpetu. Decidió que este no sería otro momento de silencio pasivo. Su voz resonó con una fuerza desconocida: «Usted tiene razón. No puedo exigirle respeto a quien parece no saber cómo ofrecerlo». Las palabras flotaron en el aire como una declaración. La tensión fue abrumadora. Aquel instante, que podría haber sido simplemente un intercambio más, se convirtió en un campo de batalla emocional.
Los demás clientes observaron, algunos se apresuraron a murmurar, mientras otros se sintieron visiblemente incómodos. Todo había cambiado en un instante, la dinámica del poder se había invertido. Con cada latido de su corazón, Laura comprendió que ese era su momento de empoderamiento y que su crecimiento no solo pasaba por la habilidad de comunicarse, sino también por defender su propia dignidad. La sala parecía contener la respiración, y dentro de ella surgió una certeza ardiente, había cruzado un umbral que nunca podría desandar. Con la mirada fija en el hombre, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Sin embargo, la adversidad que enfrentaba ahora era más personal. ¿Cómo mantendría esa nueva postura sin dejar que la crítica la afectara en el futuro? Sus pensamientos se bifurcaron como caminos inciertos en una encrucijada. El murmullo de los clientes se transformó en un eco que resonó en su mente, la verdadera prueba estaba aún por venir. ¿Podría sostener su nuevo rumbo ante Eduardo y su constante hostigamiento? La respuesta parecía más cercana, dispuesta a revelarse en la próxima confrontación que se avecinaba. Laura respiró hondo mientras se alejaba del hombre que había desafiado su autoridad. Las palabras que había pronunciado eran fuego, pero aún no se sentía completamente liberada. El eco de su voz resonaba en su interior, recordándole que había podido alzar la voz en un momento de tensión, pero la siguiente batalla sería diferente y más personal. Durante las horas siguientes, su mente continuaba girando en torno a esa confrontación. Se dio cuenta de que cada paso que daba en su trabajo la acercaba más a su objetivo de ser más que una simple camarera. Sin embargo, el reflejo de la mirada del hombre la acompañaba como una sombra constante. Esa mirada de desdén y desprecio, una mirada que le recordaba otras situaciones en las que había dudado de sí misma. Su mente viajaba a las interacciones pasadas con Eduardo, su supervisor, un hombre cuya crítica agresiva siempre encontraba la manera de minar su confianza. Laura no podía seguir permitiendo que los comentarios de otros afectaran su autoestima. Tomando control sobre sus pensamientos, decidió dedicar el resto del turno a observar no solo a los clientes, sino también a sus compañeros. Fue un ejercicio de desapego y autoconocimiento. Se dio cuenta de que había personas a su alrededor que lidiaban con sus propias batallas y dramas. En su afán por crecer, entendió que podía aprender de ellos. Chema, un compañero con más experiencia, parecía tener una habilidad innata para manejar situaciones difíciles sin perder su compostura. Decidió acercarse a él. Chema, ¿puedes darme algunos consejos sobre cómo manejar clientes difíciles? Estuve en una situación complicada hoy, preguntó Laura, sintiendo que cada palabra era un paso hacia su empoderamiento. La respuesta de Chema fue rápida y directa. Siempre recuerda, Laura, que el cliente también es humano. No te tomes nada personalmente. A veces se trata más de ellos que de ti. Si logras ver la situación desde su perspectiva, podrás navegar mejor. A medida que él hablaba, Laura sintió como una epifanía comenzaba a formarse en su mente. Comprendió que sus interacciones con los demás no debían basarse simplemente en agradar o en temer su reacción. Era posible tener una postura firme y, al mismo tiempo, conectar genuinamente. Al final de la conversación, Chema le propuso practicar algunos escenarios difíciles. Juntos, se sentaron en un rincón del restaurante y empezaron a interpretar diálogos, ensayando cómo reaccionar ante diferentes actitudes de los clientes. Este nuevo enfoque le ofreció una visión refrescante. Cada vez que actuaba como si estuviera en una obra de teatro, la presión disminuía. La idea de contemplar cada interacción como un ejercicio de práctica le brindaba un sentido de ligereza. Laura comenzó a ver el potencial en cada encuentro, no solo como una oportunidad de venta, sino también como una forma de construir su confianza personal. Después de su turno, mientras se preparaba para salir, tuvo un momento de reflexión. Cada paso que daba la llevaba más lejos de su antigua manera de ser. Se sentía en un punto de inflexión, no solo en su trabajo,
sino también en su vida. La frase icónica del cliente aún resonaba en su mente: no puedes exigir nada de alguien que no sabe hacer su trabajo. Sin embargo, en ese instante, Laura se dio cuenta de que había mucho que sí podía exigir. Se podía exigir respeto, crecimiento y autenticidad. Cuando cruzó la puerta del restaurante, una sensación de determinación la envolvió. Había decidido que su próximo desafío sería enfrentarse a Eduardo. Si iba a mantener su nueva postura, tendría que confrontar su mayor obstáculo, ese hostigamiento constante que la había asediado durante tanto tiempo. Mientras caminaba hacia su casa, su mente se llenaba de preguntas y estrategias. ¿Cómo lo enfrentaría? ¿Qué argumentos utilizaría? Un nuevo sentido de urgencia la recorría. Estaba lista para dar un paso más hacia su verdadero yo, pero la duda persistía. Con cada latido, en su interior crecía una mezcla de miedo y determinación. Así, antes de finalmente cerrar los ojos esa noche, se prometió que no solo se prepararía para la confrontación, sino que también descubriría lo que realmente significaba ser dueña de su historia. Sin embargo, el eco de Eduardo en su mente ya estaba a la vista, preparándose para ser un nuevo adversario en su camino hacia el crecimiento personal. ¿Realmente podría mantenerse firme cuando el ataque llegara? La respuesta, una vez más, parecía al borde de revelarse, preguntándose cómo se desatarían los acontecimientos en los días venideros. Laura despertó al día siguiente con el eco decidido de su promesa resonando en su mente. La luz que entraba por la ventana iluminaba su habitación, ofreciéndole un nuevo comienzo. Era el momento de poner en práctica todo lo aprendido, de tomar las riendas de su vida y vivirla como siempre había deseado. Se levantó, sintiendo una renovada energía recorriendo su cuerpo. Hoy no sería el día en que permitiría que las palabras de otros afectaran su autoestima. Al llegar al restaurante, notó que el ambiente era diferente. Había una energía palpable en el aire, como si todos los empleados también sintieran la carga de las frustraciones acumuladas. Las pequeñas quejas y murmullos eran ecos de la falta de liderazgo y respeto que predominaba. Decidida a hacer un cambio, Laura se dirigió a Chema. Hoy quiero que me ayudes a preparar un plan. Todo lo que hemos practicado, quiero llevarlo más allá, declaró con firmeza. Chema sonrió, reconociendo la transformación en su compañera. Vamos a trabajar en ello. Recuerda, en cada interacción hay un espacio para establecer límites. No solo es sobre defenderte, sino sobre construir un ambiente que te respete. Pasaron la mañana ensayando frases y estrategias, convirtiendo el espacio de trabajo en su propio laboratorio de experimentación. Laura comenzó a sentir que cada gesto contaba, cada palabra elegida con cuidado podía ser un paso hacia su crecimiento personal. Así, cuando el restaurante comenzó a llenarse, se sintió preparada para cualquier eventualidad. El primer obstáculo llegó en forma de un cliente habitual, un hombre de aspecto imponente con una actitud claramente desafiante. Se sentó en la esquina, exigiendo atención inmediata con su mirada penetrante. Laura inhaló profundamente, recordando las palabras de Chema. Se acercó a la mesa con confianza, enfrentando a este nuevo adversario. Buenos días, señor. ¿Cómo puedo ayudarle hoy?, preguntó, su voz resonando con una firmeza que no había sentido antes. El hombre gruñó sus órdenes, imponiendo su voz en la sala. Laura sintió el impulso de ceder, de volver a ser la camarera timidante, pero en lugar de eso, reflexionó sobre la perspectiva de Chema. Se vio a sí misma como una igual, como alguien que también merece ser escuchada. Por supuesto, pero antes de tomar su pedido, me gustaría que tratemos de mantener un ambiente agradable en el restaurante. Si hay algo que le preocupa, hablemos de ello de manera constructiva, respondió Laura, sintiéndose empoderada con cada palabra que pronunció. El hombre quedó momentáneamente sorprendido, su huraño semblante se desvaneció ante la audacia de Laura. Para su sorpresa, las palabras de la camarera parecieron calar hondo.
Sin embargo, el momento de calma fue efímero. En su interior, Laura vibraba con la adrenalina del enfrentamiento, y sintió que el resto del personal la miraba con atención, admiración y tensión. A medida que la situación se desarrollaba, Eduardo, su supervisor, apareció en el umbral del restaurante. Su mirada claramente escaneó el lugar, notando la incomodidad en la interacción. No podía permitirse perder esta oportunidad. Con un impulso momentáneo, Laura decidió que era el momento de abordar a Eduardo, aún en medio de la confrontación. Con el corazón latiendo aceleradamente, se dirigió hacia él. Eduardo, necesito hablar contigo sobre el ambiente laboral que se ha formado. No creo que sea justo para nosotros como equipo enfrentar estas situaciones sin apoyo. Las palabras fluyeron de su boca con una claridad que aturdió a sus compañeros, a la vez que la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Era esta la confrontación que había estado esperando, un enfrentamiento con su limitante más grande? La mirada de Eduardo fue despectiva, pero por primera vez, Laura no retrocedió. El ambiente estaba cargado de tensión, y la necesidad de que Laura se mantuviera firme ante el rechazo inminente creció en su interior. Sabía que tenía mucho que ganar, pero también que podía perder. La sala se tornó en un espacio de anticipación. ¿Te mostrarías fuerte ante el desafío, o darías un paso atrás? En sus pensamientos, Laura se sumergió en la posibilidad de perder todo lo que había construido, pero también en la esperanza de que, esta vez, todo sería distinto. Al final del día, la lucha no solo era contra Eduardo, sino también contra sus propios miedos. La historia de Laura apenas empezaba a desplegarse, y en cada sílaba de sus palabras se entrelazaba la incertidumbre del resultado. Ella ya había reconocido su valor y no cedería. Hoy era el día en que todo podría cambiar, y la decisión estaba en sus manos. ¿Se convertiría en el líder que desean sus compañeros o sucumbiría ante el desafío? La respuesta aún estaba en el horizonte, como la visita inesperada del destino. La tensión se palpaba en el aire mientras Laura permanecía frente a Eduardo, su supervisor. La sala del restaurante se hizo un eco de sus pensamientos, donde cada mirada la empujaba a elegir firmemente su camino. En su mente, se reunían las palabras de Chema, sus ensayos y la reciente confrontación con el cliente. Pero Eduardo, con su desdén habitual, rompió el instante de reflexión. Esto no es un lugar para discusiones, Laura. Si no puedes manejar el servicio, deberías considerar tu puesto aquí, sentenció, su tono autoritario resonando como un golpe. La sensación de desamparo casi la acobardó, pero Laura se mantuvo firme. No se trata de eso, Eduardo. Se trata de crear un ambiente donde todos sepamos que seremos escuchados, un espacio donde podamos hacer nuestro mejor trabajo, replicó, sintiendo como cada palabra la empoderaba más. Había una chispa dentro de ella que nunca había visto antes, y ahora esa chispa se encendía, iluminando su determinación. ¿Sabes lo que la gente espera de nosotros? Eduardo no parecía dispuesto a ceder. Su postura se tornó defensiva, y en su mirada había un desdén que Laura había lidiado durante demasiado tiempo. Un antiguo resquicio de duda intentó infiltrarse en su mente, preguntándole si su valentía en realidad era imprudencia. Sin embargo, las palabras de Chema danzaron en su conciencia: crea límites, pero también establece un espacio seguro. Lo que todos necesitamos es sentir que sabemos qué esperar de nuestra dirección. Esta tensión está afectando nuestra productividad y, más importante, el ambiente entre nosotros, prosiguió Laura, sintiendo que cada frase formulada era como un ladrillo que construía su mejor versión. Mientras hablaba, sus compañeros comenzaron a acercarse, tomando un rol más activo en la conversación. El murmullo previo se tornó en un coro de apoyo silencioso, y Laura, al instante, se sintió menos aislada. Esta no era solo su confrontación. Era una llamada colectiva. No existe una acá y una allá. Estamos juntos en esto.
Así es como podemos avanzar, dijo uno de sus colegas, suavemente, pero con determinación. El rostro de Eduardo se tornó de un desdén arrogante a un ligero titubeo. Por primera vez, parecía cuestionarse su autoridad, pero no daría su brazo a torcer fácilmente. Laura sintió que ese titubeo era tan valioso como el oxígeno que llenaba sus pulmones. Si quieres que la comunicación mejore, entonces tenemos que empezar a escucharnos todos. La jerarquía no puede ser más importante que nuestro bienestar, sugirió Laura, abrazando la vulnerabilidad presente en su voz. Había un nuevo sentido de comunidad en el restaurante, uno que nunca antes había realmente considerado, y en su interior, la sensación de conexión palpó su confianza más que todo lo aprendido anteriormente. Si tales cambios no se implementan pronto, podríamos tener que reevaluar nuestras posiciones aquí, expresó otro compañero, su voz deteniéndose en un claro desafío a la imposición de Eduardo. El disparador estaba hecho. Laura observó cómo la atmósfera cambiaba. La emoción de la situación se transformó en un torrente de posibilidades. Pero aún albergaba una incertidumbre profunda. La lucha por una cultura laboral respetuosa era mucho más grande que un solo conflicto. ¿Era capaz de mantener este ímpetu? ¿Podía convertirse en la voz que su equipo necesitaba? Con cada palabra pronunciada, la adrenalina aumentaba en su interior. La mirada desde la mesa del cliente desafiante se convirtió en cenizas, su propio viaje a la autodeterminación era el único que requería atención. La charla se alzó, resonando entre ellos. Sin embargo, mientras las palabras individuales emergían, una parte de ella aún ansiaba el reconocimiento de Eduardo, una validación que nunca había llegado. Pero ya no era ese el punto. En su mente, la promesa de un cambio real se convirtió en el sol que iluminaba su camino. Este momento no solo la definía a ella, sino que también afectaría a sus compañeros. Se atrevería a dar un paso más hacia él. Cambio que estaba ansiosa por ver. Laura miró a Eduardo en los ojos, y en esa conexión hizo la decisión final: no voy a quedarme en silencio más. Esto no termina aquí. Afuera, la lluvia comenzó a caer, como un presagio de que el verdadero tumulto estaba por venir. El desafío había comenzado, y ella estaba lista para enfrentarlo. En cada corazón que latía a su alrededor, la esperanza de una transformación palpable reverberaba, pero su camino garantizaba que las sombras del pasado no se perderían tan fácilmente. ¿Qué sacudidas le esperaban a ella y a sus compañeros en su búsqueda de un futuro más justo y respetuoso? Lo desconocido la aguardaba a la vuelta de la esquina. Laura salió del encuentro con Eduardo sintiendo la adrenalina fluir a través de sus venas. A pesar de que su corazón latía con fuerza por la confrontación reciente, también se sentía liberada, como si hubiera dejado atrás una carga pesada. Pero el alivio se mezclaba con una creciente inquietud. La batalla por un ambiente laboral más justo apenas había comenzado. Cada paso hacia la cocina se sentía como una mezcla de anticipación y temor. Allí, líderes y colaboradores discutían entre sí, gesticulando y dejando claro que el cambio estaba en el aire. Los rostros de sus compañeros reflejaban diversas emociones, algunos temerosos, otros esperanzados, pero todos atentos. Era evidente que había una nueva conciencia colectiva formándose entre ellos, y Laura sabía que debía ser parte activa de ese proceso. El primer desafío llegó cuando un grupo de nuevos empleados se unió al restaurante. Laura asumió la responsabilidad de orientarlos, no solo en las tareas de la cocina, sino también en la cultura del ambiente que quería impulsar. Les habló sobre la importancia de la comunicación y de no temer expresar sus preocupaciones. Cada interacción se convirtió en una oportunidad para cimentar sus ideales y fortalecer su propia resolución. A medida que pasaban los días, comenzó a notar un cambio sutil en la dinámica del equipo. Las discusiones se volvían más abiertas y las tensiones, aunque aún presentes, parecían disolverse lentamente. Sin embargo, Eduardo continuaba escéptico.
A menudo la interceptaba mientras intercambiaba ideas con su equipo, y su mirada denunciaba el desafío a su autoridad. No podía ignorar que incluso sus esfuerzos por construir un ambiente positivo provocaban recelos en el supervisor. Una tarde, mientras ajustaba las mesas antes del turno de la cena, observó a Eduardo hablando con varios clientes VIP en la sala. Podía escuchar risitas y palabras amables que contrastaban con su actitud hacia el personal. La hipocresía era un peso que se instaló en su pecho. Al ver esa dualidad, su determinación se volvió más firme, no solo luchaba por sí misma, sino por todos aquellos que a menudo eran invisibles. Esa noche, mientras la cena avanzaba, un grupo de clientes ruidosos comenzó a hacer comentarios despectivos sobre el servicio. Laura sintió una oleada de indignación cuando escuchó a Eduardo ignorarlos, prefiriendo en su lugar sonreír y seguir con la farsa que había creado. Sin pensarlo, se acercó a la mesa y, con una voz clara y firme, les dijo, si tienen algo que decir sobre el servicio, les agradecería que hablen directamente conmigo. Los murmullos cesaron. La habitación pareció contener la respiración. Era un momento decisivo. Aquellos hombres multimillonarios parecían no esperar una reacción y el desafiante silencio fue palpable. Sin embargo, Laura se sintió íntegra en su postura. Había puesto en práctica todo lo que había aprendido sobre autoconfianza y resolución. Con la mirada atenta de sus compañeros sobre ella, sintió que el peso de la situación la envolvía. Una pregunta ardía en su mente, ¿había elegido el camino correcto? Eduardo, al observar la escena, se acercó lentamente, decidido a intervenir. Podía anticipar que la situación se tornaría tensa. Laura, no es necesario ser tan confrontativa, le dijo, su tono cayendo en la trampa de la manipulación habitual. Desdoblando su vulnerabilidad, decidió no retroceder. No se trata de confrontación, Eduardo. Se trata de respeto. No permitiré que alguien menosprecie nuestro trabajo. La respuesta resonó en el aire como un eco de su decisión personal, y en su interior, sintió que había cruzado una frontera importante. Con cada palabra, su camino ya no se delineaba solo por la defensa de un espacio seguro, sino que se convertía en la búsqueda activa de un cambio cultural. Sin embargo, la resistencia de Eduardo le recordaba que el camino no sería sencillo. El silencio posterior planteaba una nueva estrategia en la mente de Laura, enfrentaría su autoridad, pero lo haría de una manera que nunca la había considerado antes. Mientras la cena continuaba, el aire estaba cargado de tensión y el futuro se perfilaba incierto. ¿Podría convertir la adversidad en una oportunidad para su crecimiento personal y profesional? La batalla estaba lejos de terminar, y los ojos fijos en ella apuntaban a que el próximo paso definiría aún más su legado en el restaurante. La pregunta resonaba en su mente, ¿cómo se atrevería a avanzar sin perderse en el camino? Laura se enfrentó al nuevo día con una mezcla de determinación y ansiedad. Después de la confrontación en el restaurante, sabía que las cosas no volverían a ser como antes. La decisión de alzar su voz le había costado mucho, pero también le había brindado una claridad inesperada. Sabía que había empezado un cambio, tanto en su entorno laboral como en su interior. Pasó la mañana organizando su agenda personal. Quería asegurarse de que cada momento en el restaurante contara, no solo para ella, sino también para sus colegas. Desde la llegada de los nuevos empleados, el ambiente comenzaba a transformarse. Era su responsabilidad compartir su visión de respeto y apoyo mutuo. Mientras se preparaba para recibir a los próximos clientes, sus pensamientos regresaron a las palabras de Chema, el respeto se gana a través de acciones coherentes. Con esa idea en mente, se propuso ser un ejemplo de esa filosofía. Decidiría dividir al equipo en grupos para que cada uno pudiera expresar sus experiencias, curiosidades y preocupaciones en sesiones cortas, creando un espacio seguro donde todos pudieran compartir.
Esa tarde, mientras las mesas del restaurante se llenaban y el zumbido de las conversaciones se intensificaba, Laura comenzó a implementar su plan. A medida que avanzaba la tarde, su confianza crecía. La idea de que sus compañeros también tuvieran un lugar en esa conversación la acompañaba. Al final del turno, Laura reunió a su equipo en un pequeño grupo alrededor de un par de mesas. Quiero que hablemos sobre cómo podemos mejorar el ambiente de trabajo aquí. Cada uno tiene algo valioso que aportar, comenzó, con la voz firme pero cálida. Las miradas se volvieron a ella en un instante de curiosidad y esperanza. Al escuchar las opiniones y sentimientos de sus compañeros, pudo notar cómo comenzaba a brotar una conexión genuina entre ellos. Las discusiones fueron productivas. Todo el equipo comenzó a compartir historias sobre tiempos difíciles, pero también sobre momentos de orgullo. Laura sintió que cada miembro del equipo se iluminaba al compartir sus pensamientos. Era un reflejo de lo que había estado intentando lograr, un sentido de pertenencia donde la voz de cada uno contara. A medida que la reunión avanzaba, varios colegas alentaron a Laura a compartir su propia experiencia con Eduardo. No había planeado hacerlo, pero entendió que su historia podía inspirar a otros a seguir su ejemplo. Con una voz sólida, habló sobre la reciente confrontación y cómo había decidido que no silencio ya más. Cuando terminó de hablar, un silencio reflexivo se adueñó del grupo. Laura sintió cómo la comunidad se habían unido en ese instante especial. Todos habían comenzado a ver el potencial de lo que su equipo podría lograr. La conexión era palpable, cada rayo de apoyo mutual hacía crecer su confianza. Tras la reunión, la energía en el ambiente de trabajo se sentía renovada. El grupo comprometido se preparaba para enfrentar los próximos desafíos. Sin embargo, no todas las interacciones serían positivas. Una vez más, Eduardo se presentó, pero esta vez, no como un tirano arrogante, sino como un hombre observador. Se dedicó a escuchar las conversaciones en el restaurante, algo que rara vez había hecho. Era evidente que estaba intentando ajustarse a la nueva dinámica. Laura no se sintió asustada, sino fortalecida por el apoyo de su equipo. Las semanas pasaron, y con ellas, Laura fue cautivando a sus colegas y creando un ambiente de colaboración. Se dedicó a aplicar lo que había aprendido, un enfoque centrado en la comunicación positiva, la empatía y la construcción de un equipo cohesionado. Cada día se compone de nuevos retos, pero cada uno se veía como una oportunidad para aprender y mejorar. Un día, mientras limpiaba una de las mesas, un cliente habitual se acercó a ella. Laura, he notado algo diferente en el ambiente de este lugar. Se siente como si hubiera un nuevo viento soplando, y tú eres el corazón de eso. ¿Has pensado en un futuro más allá de ser una camarera? Preguntó con una sonrisa. Laura se detuvo a escuchar, sintió una oleada de gratitud por las palabras que acababa de recibir. Había logrado más de lo que había imaginado. Ella había plantado la semilla del cambio en su entorno, y ese cliente no se quedó pasivo ante lo que estaba sucediendo. Piensa en el liderazgo, Laura. Tienes talento y pasión, no dejes que eso se apague, dijo antes de marcharse. Al retornar a su lugar, miró su reflejo en un espejo del restaurante. Una nueva Laura, más confiada y empoderada, se asomaba ante sus ojos. Durante meses había lidiado con inseguridades y la sensación de ser invisible, pero ahora entendía que su voz tenía poder. Había conquistado su lugar en aquel restaurante de lujo y, al mismo tiempo, había forjado una comunidad donde las voces se unían para dar forma a un futuro compartido. Con esa visión, decidió dar el paso que tantas veces había aplazado. Laura solicitó una reunión con Eduardo para discutir el camino de todos hacia un liderazgo más efectivo y colaborativo. Esta vez, su corazón latía en calma, diferente a cómo se sentía antes. Era un nuevo día, una nueva era. Cuando finalmente se puso en contacto con Eduardo, se sintió fuerte.
El encuentro no giraría en torno al miedo o el juicio, sino en la posibilidad de un espacio auténtico y respetuoso. Laura había recorrido un camino lleno de desafíos, pero ahora se encontraba en una posición sólida, lista para enfrentar no solo su futuro sino también la dirección del restaurante. Sabía que esta conversación no sería sencilla, pero sentía la seguridad de que debía dar ese paso. Más que nunca, estaba lista para ser la líder que todos necesitaban, guiada por el objetivo de construir no solo un equipo fuerte, sino también un verdadero hogar en el lugar donde trabajaba. Así fue como un día, Laura se enfrentó al desafío de su vida, un reto que no solo definiría su carrera, sino que también transformaría las vidas de quienes la rodeaban. No era solo una camarera, era una voz de cambio. Y con cada paso firme que daba, mostraba al mundo que su historia de superación no solo se trataba de ella, sino de todos aquellos que estaban listos para creer en su propio potencial. Esta vez, Laura sabía que estaba en el lugar correcto, donde sus sueños y su valentía finalmente se encontraban. Finalmente, el restaurante se convirtió en un símbolo de transformación, donde cada camarero, cada cliente y cada interacción se vieron enriquecidos con un nuevo sentido de propósito. Laura había conquistado su lugar, y en el proceso, descubrió que el éxito verdadero se mide en la suma de todas las voces que se atreven a alzarse, cada una contribuyendo a una sinfonía hermosa. Su historia no solo era un testimonio de su valentía, sino también una invitación para que otros hicieran lo mismo. Hoy te invito a ser parte de esta historia de superación personal. Si has encontrado inspiración en la transformación de Laura, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque tu apoyo hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, quiero saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.